Una niña mendiga de 10 años, sola bajo una tormenta, oyó un llanto en el bosque. Era una bebé abandonada. Sin abrigo, sin fuerza, la tomó en brazos y la cubrió con su propio cuerpo. Al amanecer, ambas seguían vivas. Lo que hizo, con nada más que su corazón, hizo llorar al mundo. Pero antes de seguir con esta historia que te dejará sin dormir, suscríbete al canal para llegar a los 1000 suscriptores y comenta desde donde nos ves. El bosque no era un lugar para niños, y mucho menos en noches como aquella. El cielo ardía en truenos, la tierra temblaba con cada golpe de relámpago, y la lluvia parecía querer arrancar las raíces de los árboles, como si el mundo estuviera limpiando algo que no debía haber pasado. Nadie en el pueblo bajaba al bosque cuando llovía así, ni siquiera los que no temían a Dios. Pero ella sí estaba allí. Alma. 10 años. Una niña hecha de hueso, barro y silencio. Su rostro parecía más grande que su cuerpo, de tanto mirar al mundo sin entenderlo, de tanto tragarse palabras que nadie quería oír. Sus ojos, oscuros y enormes, eran como espejos rotos donde se reflejaban las vidas de todos los que pasaban por su lado sin detenerse. Nadie sabía de dónde había salido. Un día apareció sentada en la esquina del mercado, con un trozo de pan duro entre las manos, la mirada clavada en la gente que no la veía. No hablaba con nadie. No robaba. No lloraba. Solo estaba. Como si esperara algo que ni ella misma sabía. Dormía bajo los puentes o en los callejones entre los puestos vacíos. Cada mañana recorría las calles buscando restos de fruta, panecillos aplastados o algún gesto que no fuera desprecio. Pero la ciudad no regalaba nada. Y Alma se fue volviendo cada vez más invisible, aunque su mirada se volvía más intensa. Sabía cuando alguien iba a mentir antes de que hablara. Sabía si un perro tenía hambre o si una anciana estaba a punto de desmayarse. Sabía cosas que los adultos no veían, como si su alma estuviera fabricada con heridas que le daban visión. A kilómetros del pueblo, al otro lado del bosque, vivía un hombre al que todos conocían, pero nadie nombraba. Elías. Grande, silencioso, con unas manos como palas y una mirada que podía romper una mentira con solo alzarse. Había llegado al pueblo muchos años atrás, con la barba sucia de tierra y una expresión tan cerrada que ni el cura se atrevió a preguntarle de dónde venía. Construyó su cabaña en los márgenes, justo donde empezaban los árboles retorcidos, y desde entonces vivía allí, tallando madera y bajando al pueblo solo para comprar pan y sal. Algunos decían que había perdido un hijo. Otros, que había huido de algo. Nadie lo sabía. Y nadie quería saberlo. Pero cuando Elías miraba a alguien, esa persona dejaba de hablar. Aquella noche en que el cielo se partió en gritos, Alma no corría por miedo, sino por impulso. Se había refugiado en el bosque muchas veces antes, cuando los hombres borrachos se acercaban demasiado o cuando el hambre le hacía temblar la mandíbula. Pero esa noche fue distinto. No era la lluvia lo que la empujaba hacia los árboles. Era un sonido. Un llanto. Un temblor que le perforó el estómago antes de oírlo con los oídos. No sabía qué era, pero sí supo que tenía que seguirlo. Avanzó por el barro, con los pies descalzos cortados por las ramas, el cuerpo empapado hasta los huesos. Los truenos parecían reírse de ella. El viento la empujaba de un lado a otro, pero no frenó. Algo en su pecho le ardía, como si la estuvieran tirando desde adentro. Cuando lo vio, se detuvo de golpe. Entre un tronco caído y un matorral, había una manta empapada, apenas visible en la oscuridad. De allí salía un llanto finísimo, quebrado, como de animal asustado. Alma se acercó con pasos lentos, y lo que vio la dejó sin aire. Una bebé. Roja del frío, los ojos hinchados de tanto llorar, con las manitas rígidas como ramas. No tenía más de 2 semanas. Estaba sola. En el barro. En medio del bosque. Bajo una tormenta que parecía salida del infierno. Alma no pensó. Se arrodilló y metió las manos entre la manta mojada. El calorcito que aún quedaba en el cuerpecito de la bebé la hizo temblar. La levantó despacio, la envolvió contra su pecho, y sintió algo que jamás había sentido. No era compasión. Era algo mucho más viejo.
como si su cuerpo recordara algo que su mente había olvidado. Sin quitarle los ojos de encima, murmuró, SHHH, ya, yo te tengo, aunque no sabía por qué lo decía, ni de dónde salía esa voz tan suave. La bebé lloraba con fuerza, como si supiera que el mundo había querido deshacerse de ella. Alma la sostuvo fuerte, temblando. La manta ya no servía, así que se quitó su abrigo, ese saco de papas viejo que la cubría desde siempre, y envolvió a la bebé con él. Quedó con los brazos al descubierto, la lluvia cortándole la piel como cuchillas, pero no soltó a la pequeña. Se puso de pie, con los músculos tensos del frío, y empezó a caminar. No tenía un plan. No sabía a dónde ir. Pero sí sabía que alguien tenía que abrirle una puerta. Alguien tenía que verlas. Y entonces pensó en él. El hombre del bosque. El que no hablaba. El que la había mirado una vez, hace meses, cuando se cruzaron en el mercado y él le dio una manzana sin decir nada. Fue la única persona que no la miró como basura. No dijo nada, no sonrió, pero sus ojos no juzgaron. Corrió. Cada paso era una decisión. Cada rama que la azotaba en la cara, cada piedra que se le clavaba en los pies, cada gota helada que le cerraba los ojos. Corrió como si todo lo que había sufrido hasta entonces la estuviera empujando. La bebé gimoteaba, pero ya no lloraba. Sentía el calor del pecho de Alma, la fuerza con la que la apretaba contra sí. Cuando llegó a la cabaña, sus piernas ya no le respondían. Golpeó la puerta con los hombros, luego con la frente. No hubo respuesta. Golpeó de nuevo. ¡Ayuda!, gritó, con una voz que parecía de otro cuerpo. La bebé comenzó a llorar otra vez, desesperada. Alma cayó de rodillas. La puerta crujió, se abrió. Y apareció él. Elías. Alto, cubierto por una manta de lana, los ojos oscuros e inmóviles. Miró primero a la niña. Luego al bulto en sus brazos. Luego a sus pies, cubiertos de sangre y barro. Nadie habló. Alma solo alzó los brazos y le ofreció la bebé como si se ofreciera a sí misma. Él no se movió. El mundo parecía detenido. Y entonces, muy despacio, Elías dio un paso adelante. Solo uno. Y todo cambió. Elías no dijo nada. Durante lo que pareció una eternidad, sus ojos fijaron en el rostro de Alma, luego en la bebé que ella sujetaba, y al final se posaron en el dolor evidente en sus pies y en sus manos, que sangraban por las ramas y las piedras del bosque. El rostro de Alma estaba marcado por la tormenta, pero sus ojos no pedían, no imploraban. Solo esperaban. Como si ya no hubiera más que decir, como si todo hubiera sido dicho en ese único grito que había lanzado al abrir la puerta. La figura de Elías, en silencio, parecía una montaña frente a una tormenta. Inamovible, imponente, pero también tan lejano como el horizonte mismo. Algo en él, algo más allá de su silencio, parecía transmitir una calma que confundía a Alma. Y ella, en su desesperación, no entendía cómo ese hombre, tan apartado de todo, podía estar mirando aquello con la tranquilidad con la que miraba a un animal herido. Elías dio un paso hacia adelante, y con una rapidez que sorprendió a Alma, extendió las manos, pero no para tomar a la bebé de su pecho. No. Él la miró a ella, primero, y luego la pequeña, y con un susurro bajo que apenas cortaba el rugido del viento, dijo, no la voy a tomar si no me dices por qué. Alma tragó saliva, como si las palabras se le atascaban en la garganta. Todo su cuerpo temblaba, el frío la hacía vibrar, el peso de la bebé la hundía, pero había algo en la voz de Elías, algo grave y firme, que la hizo detenerse. No fue una amenaza. No fue un reproche. Fue simplemente una pregunta. ¿Por qué?, repitió él, más fuerte ahora, mirando directamente sus ojos, como si le estuviera pidiendo entender. ¿Por qué la traes aquí? Alma miró a la bebé en sus brazos. Sus ojos se encontraron con los de la niña, aquellos ojos que brillaban con una incertidumbre tremenda. No lo sabía. No sabía por qué había corrido hasta él, no sabía por qué había decidido protegerla, ni por qué no la había dejado en la orilla del bosque, a merced de la tormenta.
No sabía si era por compasión, por miedo o porque algo más, algo de dentro, la empujó a hacerlo. Porque, no la puedo dejar, murmuró finalmente Alma, su voz quebrada, pero con una firmeza que no había sentido jamás. Porque si la dejo allí, la tormenta la matará. Como me habrían dejado a mí, solo que, no quiero que nadie pase por lo que yo pasé. Elías se quedó en silencio, observando la niña en sus brazos, y entonces, por un instante, pareció recordar algo. Su rostro, endurecido por años de soledad y arrepentimiento, se suavizó ligeramente. Era como si en ese momento él también estuviera viendo lo que Alma veía, o quizás lo que ella no podía ver, pero que él había visto hacía mucho tiempo, un reflejo de su propia miseria, su propio abandono. Pero, más allá de eso, algo brilló en sus ojos. Algo que lo obligó a moverse. Algo que no había hecho en años. En un rápido movimiento, Elías se agachó, extendió los brazos y, con una suavidad inesperada, tomó a la bebé de las manos de Alma. Por un segundo, ella vaciló, como si tuviera miedo de perder lo único que le había quedado, pero en cuanto sintió las manos grandes y fuertes de Elías sobre la pequeña, entendió. El hombre no la iba a abandonar. No a ella. No a la niña. No esta vez. Elías no dijo nada más. Sin embargo, en su rostro, aunque rígido como siempre, se podía leer una historia no contada. Esa que ni siquiera él mismo había comprendido del todo, pero que estaba comenzando a desvelarse. De alguna manera, había llegado al lugar donde debía estar, y Alma, aunque no lo entendiera completamente, también lo había hecho. Los dos, de alguna forma, estaban conectados por algo más profundo que el destino, por la necesidad de salvar algo que no podían dejar ir. Vente adentro, dijo él finalmente, sin levantar la voz, mientras daba un paso hacia la puerta de su cabaña. Y tú también, ven, agregó, mirando a Alma, como si invitarla fuera un acto de misericordia, aunque ni él mismo supiera si esa era la palabra correcta. El frío de la noche los envolvió al entrar. El viento, el agua, el mundo entero se quedó fuera. Dentro de la cabaña, solo había un calor tenue que provenía de un fuego apagado en una esquina. La cabaña era modesta, rústica, pero también era todo lo que Elías había construido con sus manos solitarias a lo largo de los años. Estaba en silencio, casi como si se hubiera detenido en el tiempo. El hombre colocó a la bebé sobre una manta junto al fuego, y Alma, sin pensarlo, se sentó a su lado. A pesar de su hambre y su cansancio, solo podía mirarla, esa niña tan pequeña y tan frágil, cuya vida había estado a punto de desvanecerse en la tormenta. Algo se rompió dentro de Alma, un peso que nunca había podido soltar. Pero lo que ella no sabía era que, al igual que esa bebé, ella misma también había encontrado un refugio. Un lugar, aunque extraño, donde alguien no la vería como nada. Donde alguien, quizás por primera vez en su vida, la veía por lo que realmente era, una niña que había sobrevivido a todo. Elías no se sentó. Se quedó de pie, observando a las dos, y aunque sus ojos seguían duros, había una suavidad en su postura, como si en ese preciso instante, algo dentro de él hubiera empezado a abrirse. Y sin decir una palabra más, fue a buscar algo. Cuando regresó, tenía una manta y un trozo de pan. No se lo ofreció directamente a Alma. No era necesario. Sabía que ella lo tomaría. Y lo hizo. No había palabras para explicar lo que pasaba, pero el silencio en la cabaña, interrumpido solo por el susurro de la bebé, era suficiente para que ambos supieran que algo había comenzado esa noche. Algo mucho más grande que un simple acto de bondad. Era la primera chispa de algo que ambos necesitaban más de lo que podían comprender en ese momento. Así, en medio de la tormenta, el destino les dio un giro inesperado. Y lo que parecía una noche de desolación, de abandono y de muerte, se convirtió en un punto de no retorno. Un cambio que ninguno de los tres podía haber anticipado, pero que los uniría de una manera que ni el tiempo podría borrar. La cabaña era pequeña, pero acogedora en su propio modo, como si el tiempo no se atreviera a entrar en ella. El fuego que ardía en la esquina era un reflejo de la única calidez que quedaba en un lugar donde los recuerdos eran pesados, como piedras olvidadas al borde de un camino.
Alma, con la mirada fija en la bebé que ahora descansaba en la manta, trató de comprender lo que acababa de suceder. No solo había encontrado un refugio, sino que, sin darse cuenta, había sido aceptada en un lugar donde el silencio no la miraba con indiferencia. Nadie la había mirado así. Elías, aunque distante y envuelto en su propia sombra, había dado un paso hacia algo que nunca había querido enfrentar, la necesidad de no estar solo. Mientras el fuego crepitaba y las llamas danzaban en la oscuridad, Alma se dejó envolver por una extraña sensación de paz que no lograba comprender. Aquella sensación era nueva, tan inesperada como la tormenta que había arrasado todo a su paso. Al principio, pensó que el miedo seguiría apoderándose de ella, como siempre lo hacía cuando la oscuridad la rodeaba. Pero no fue así. Había algo en el aire, algo palpable, que las hacía estar allí, en ese pequeño rincón del mundo, protegidas del caos exterior. Elías no se sentó. No aún. Su mirada recorría la cabaña, se posaba sobre las paredes de madera envejecida, sobre las herramientas de carpintero que descansaban contra una mesa, sobre la manta que cubría la bebé. Su rostro seguía inexpresivo, como si intentara ordenar sus pensamientos, pero en su interior, algo comenzaba a tambalear. Estaba acostumbrado a la soledad. A esa pesada quietud que había tejido a su alrededor durante tantos años. Era un hombre que había conocido el dolor de perderlo todo, y que, por mucho tiempo, había encontrado consuelo en el vacío. Pero ver a Alma allí, con los ojos aún brillando de aquella mezcla de esperanza y miedo, viendo cómo cuidaba de la bebé con una devoción que él mismo no podía recordar haber sentido por nadie, lo estaba desbordando. Esa pequeña figura frágil, esa niña que había cargado el peso de la vida en sus hombros tan jóvenes, estaba rompiendo algo en Elías, algo que había estado enterrado por años. Por fin, después de lo que parecieron horas, Elías se sentó frente al fuego. Sus ojos nunca se apartaron de Alma ni de la bebé. Con un gesto lento, se quitó las botas, que hacían un ruido sordo al caer sobre el suelo de madera. El frío del exterior se pegaba a sus huesos, pero dentro de la cabaña, la calidez del fuego lo envolvía. No dijo una palabra, pero su presencia lo llenaba todo, como una sombra que no podía ser ignorada. La pequeña, que había estado quieta por unos momentos, comenzó a mover sus manitas, despertando de su sueño ligero. Alma, con un gesto casi instintivo, la acunó un poco más cerca de ella, su rostro arrugado por el cansancio, pero aún lleno de ternura. Elías observó el gesto con una calma tensa, como si le costara procesar lo que estaba sucediendo. Finalmente, después de una larga pausa, fue Alma quien rompió el silencio. ¿Por qué la has aceptado?, preguntó con voz baja, temerosa de que sus palabras pudieran romper lo que había comenzado a construirse en esa habitación tan cargada de significados no dichos. Elías la miró, su expresión dura, pero sus ojos traicionaban algo más. No lo sé, respondió al fin, su voz grave, rasposa, como si tuviera que forzar las palabras. Nunca quise ser ese tipo de persona. Nadie me ha pedido ayuda en años. Sus ojos se apartaron por un momento, mirando el fuego, pero la respuesta ya estaba dada. Alma lo entendió sin palabras. No necesitaba que le explicara más. Ella había estado allí. Sabía lo que era vivir en la periferia de todo, donde nadie te ve, nadie te pide nada, y donde los recuerdos se convierten en una carga que se arrastra a lo largo de los días. La noche se estiró y, sin darse cuenta, las horas pasaron. En algún momento, la bebé dejó de llorar y volvió a quedarse dormida, tranquila en su nuevo refugio. Alma la observaba, sus ojos se suavizaron con cada respiración de la pequeña, mientras el cansancio, que había estado acumulándose durante días, finalmente la alcanzaba. Miró a Elías, que estaba a su lado, inmóvil como una estatua de piedra, y vio algo que no esperaba. No era solo la soledad lo que lo había llevado a la cabaña, sino una vida marcada por la falta de decisión, por el peso de lo que había dejado atrás. Alma lo entendió entonces. Su vida, aunque parecía distinta, estaba hecha de los mismos pedazos rotos. Los dos compartían una historia no contada, la misma que los había llevado allí esa noche, empapados hasta los huesos y buscando algo que no sabían qué era. Pero la bebé, la pequeña criatura que había traído el caos a sus vidas, no era una casualidad.
El destino, con su manera silenciosa de mover las piezas, los había reunido en un momento de sus vidas donde todo parecía perdido, donde cada uno estaba al borde de su propia oscuridad, y sin embargo, allí estaban, sentados bajo el mismo techo, protegidos del viento y la lluvia. Como si no fuera por pura coincidencia, sino porque las piezas de su historia necesitaban encajar. Elías, que había construido muros alrededor de su alma durante tanto tiempo, por primera vez en años, sintió un destello de algo distinto, algo que no podía controlar ni explicar. Alma, por su parte, estaba al borde de la comprensión. Sabía que aquello no era solo un encuentro casual. Sabía que en ese mismo instante, una parte de ella se había transformado al igual que Elías. No solo la bebé los había unido, sino algo mucho más profundo, mucho más grande. Algo que ni el dolor ni el tiempo podrían borrar. La madrugada comenzó a adueñarse de la cabaña. El aire, que había estado lleno de tormenta, comenzó a calmarse. El viento ya no golpeaba con fuerza las paredes de madera, y el cielo se despejaba, dejando entrever las primeras luces del amanecer. En algún rincón de la cabaña, la vida seguía su curso, marcada por pequeños gestos, por silencios que decían más que 1000 palabras. Y por primera vez, en mucho tiempo, tanto Alma como Elías se dieron cuenta de que, quizás, el mundo no era tan grande ni tan frío. Quizás, solo quizás, estaban destinados a encontrarse en ese rincón perdido, entre la tormenta y la calma, donde todo parecía posible. Y, en ese instante, algo empezó a nacer entre ellos. Algo que ambos necesitarían, y que los llevaría por caminos que ni ellos mismos podrían prever. La luz del amanecer se filtraba tímidamente entre las rendijas de la cabaña, pero aún no disipaba por completo la sombra de la tormenta. Elías, que había permanecido en silencio, observaba cómo Alma dormía junto a la bebé, un respiro ligero en medio de la quietud. El fuego ya no era el salvavidas de antes, ahora solo parecía un espectador más, presenciando el principio de algo que ninguno de los dos comprendía completamente. La habitación estaba impregnada de una calma tensa, como si el tiempo hubiera decidido detenerse para permitir que el universo hiciera su voluntad, pero Elías no podía dejar de sentir que algo se cernía sobre ellos. Algo que aún no habían enfrentado. Un peso invisible. Con un gesto lento, se levantó, tomando con cautela la manta que cubría a la pequeña. La bebé dormía profundamente, ajena a todo lo que sucedía a su alrededor, como si supiera que ese era su momento de quietud antes de lo inevitable. Elías dejó la manta suavemente sobre la mesa, y mientras se acercaba a la ventana para mirar al exterior, la mirada de Alma se abrió, atrapada entre el sueño y la vigilia. Como si algo en la atmósfera la hubiera despertado. Sus ojos se clavaron en la figura de Elías, ahora de espaldas a ella, con el rostro sombrío y la postura rígida. ¿Qué pasa? Su voz fue suave, pero cargada de inquietud, como si hubiera percibido algo en el aire, algo que los rodeaba y que ni él ni ella podían evitar. Elías no respondió de inmediato. Su rostro, acostumbrado a esconder cada emoción, parecía más distante que nunca, como si estuviera enfrentando una verdad que preferiría no conocer. Los recuerdos comenzaron a atacar su mente, como olas que se estrellaban contra las rocas, desgarrándolo lentamente. No era el frío lo que lo hacía temblar, no era la tormenta ni el silencio incómodo de la cabaña. Era la memoria. Esa memoria que lo había mantenido alejado de todo, y que ahora, con una fuerza inesperada, lo arrastraba a su pasado. A su fracaso. A todo lo que había perdido. Es ella, murmuró al fin, como si hablarle a la tormenta fuera una necesidad. Es la razón por la que no puedo quedarme con ella. Alma se sentó con rapidez, su rostro mostrando una mezcla de confusión y preocupación. ¿De qué hablas? ¿Por qué no puedes quedarte con la bebé? Elías cerró los ojos por un instante, como si buscara la forma de ordenar sus pensamientos. Porque no soy el hombre que crees que soy. Y no puedo quedarme aquí. No quiero que ella se quede con alguien como yo. Alma no entendía. No entendía de qué estaba hablando. ¿Qué había hecho para sentirse de esa manera? Ella también llevaba consigo su propio dolor, su propia carga de recuerdos. Había vivido en la calle, había conocido el rechazo,
el abandono, y a lo largo de los años, había aprendido a confiar en nadie, ni siquiera en sí misma. Pero Elías no era como ella. Había algo en el que lo hacía diferente, algo que parecía mantenerlo apartado, como si estuviera siendo arrastrado por una sombra del pasado que lo alcanzaba a cada paso. ¿Qué has hecho?, preguntó Alma, esta vez con un tono más firme, más desafiante. ¿Qué hay en tu pasado que te hace pensar que no mereces esta oportunidad? Elías no respondió de inmediato. En su mente, los recuerdos se desmoronaban como piezas de un rompecabezas que nunca había querido completar. La pequeña estaba dormida, ignorante de todo lo que estaba sucediendo alrededor de ella, pero Alma lo estaba viendo. Estaba observando la fragilidad de su espíritu, y eso lo hacía más vulnerable que nunca. Tuve una familia, dijo finalmente, su voz quebrada. Una vez, hace mucho tiempo, fui feliz. Tenía a mi esposa, a mi hija, pero todo eso se deshizo. Mi hija tenía apenas 3 años. Elías vaciló, la garganta se le apretaba mientras las palabras se deslizaban, arrastrando consigo años de arrepentimiento y culpa. Ella murió en un accidente. Y yo, no pude hacer nada para evitarlo. Perdí todo, Alma. Perdí todo. Las palabras, por fin, salieron de su boca, pero dejaron en su rostro una expresión vacía, como si los años de sufrimiento lo hubieran dejado sin alma. Alma no sabía qué hacer. No sabía cómo responder a esa confesión, a ese dolor que estaba atrapado en sus palabras, ni cómo enfrentarse a la historia de Elías. Ella no podía imaginar lo que él había vivido. Y, sin embargo, de alguna forma, su historia, su sufrimiento, le decía algo que ella conocía bien. No quiero que esta niña pase por lo que pasó mi hija, continuó Elías, casi en un susurro. No quiero protegerla, pero no puedo. No soy el hombre adecuado para eso. Alma lo miraba, su propio corazón latiendo con fuerza. Ella también había sido una niña rota, una niña abandonada, sin nadie que le enseñara a ser fuerte. Pero en ese mismo instante, Alma entendió lo que Elías no podía ver, la bebé no necesitaba a un hombre perfecto. No necesitaba a alguien sin heridas, ni a alguien que tuviera todas las respuestas. Necesitaba a alguien que estuviera dispuesto a intentarlo, aunque fallara. Elías, comenzó Alma, levantándose y acercándose lentamente. No importa lo que hayas perdido. No importa lo que creas que eres o lo que fuiste. Todos tenemos un pasado que nos persigue. Pero la bebé, ella necesita ahora a alguien que no la abandone, alguien que decida quedarse. Porque es lo que tú necesitas también. Elías la miró, por primera vez con algo de incertidumbre. Había un brillo en sus ojos, algo que luchaba por salir a la superficie. Por un segundo, pareció entender. Pero entonces, como si temiera que esa comprensión lo derrumbara, apartó la mirada. Lo que estamos haciendo aquí, continuó él, es una mentira. Tú no entiendes lo que estás diciendo. La bebé, ella no puede tener un futuro si yo no sé darle el mío. Pero Alma no cedió. Se acercó más a él, sus ojos fijos en los de él, su voz suave pero firme, el futuro no lo conocemos, Elías. Pero si no lo intentamos, si no damos el primer paso, nunca sabremos si realmente tenemos una oportunidad. Nadie la tuvo contigo, pero ella aún tiene algo que salvar. El silencio volvió a invadir la habitación. La tensión entre ellos era palpable, como si el tiempo mismo estuviera esperando a que alguien tomara una decisión. Pero nadie se movió. Solo quedó el sonido lejano de la tormenta, ahora amainando. El fuego seguía ardiendo. Y, por un momento, parecía que el mundo entero, fuera de esa cabaña, se desvanecía. La bebé, ajena a todo lo que ocurría, dormía tranquila, como si supiera que todo, por fin, estaba comenzando a cambiar. El tiempo parecía desmoronarse mientras Alma y Elías permanecían inmóviles frente a la cuna improvisada, con la bebé dormida entre ellos, un suspiro suave flotando en el aire denso. La cabaña ya no era solo un refugio temporal, ahora se sentía como el crisol de algo mucho más grande, como el centro de una tormenta invisible, de decisiones que no podían ser ignoradas. De destinos que se entrelazaban sin compasión ni advertencia.
Elías, alzando finalmente la mirada, encontró en los ojos de Alma una determinación que le resultaba tan desconcertante como inquietante. Ella lo estaba desafiando, pero lo hacía de una manera sutil, casi imperceptible, como si estuviera invitándolo a mirar más allá de sus propios miedos. Y Elías, por un momento, se preguntó si en realidad estaba dispuesto a mirar. No entiendes, repitió él, pero sus palabras ya no sonaban tan firmes como antes. Había algo en el tono, algo vacilante, como si su propio temor se estuviera desmoronando bajo el peso de sus pensamientos. No soy el hombre adecuado para esto. No lo fui entonces, y no lo soy ahora. Tú no sabes lo que significa cargar con este tipo de culpa. Alma, sin embargo, no se apartó. Su mirada no se desvió ni un segundo. Elías, dijo, con voz baja pero fuerte, como si estuviera buscando algo en su alma, algo que él mismo había olvidado que existía, tú no estás cargando con esa culpa por ella. Estás cargándola por ti mismo. Por no haber hecho algo cuando podías. Pero eso ya pasó, y esta niña, ella necesita que te hagas cargo de una vez. Elías cerró los ojos, como si esas palabras le dolieran físicamente, como si fueran cuchillos que atravesaban las barreras que había levantado con tanto esfuerzo. Alma, con su firmeza casi imparable, no estaba pidiendo que fuera perfecto. No estaba pidiendo que borrara su pasado ni que reparara lo irremediable. Solo estaba pidiendo que diera un paso adelante, uno solo. La tormenta afuera ya había comenzado a disiparse, pero la tormenta dentro de Elías no había hecho más que empezar. Es que no puedo, murmuró, su voz quebrada, pero ya no tan segura. La bebé necesita algo más, algo que yo no puedo darle. Necesita a alguien que no lleve consigo este peso, que no se sienta roto. Alma, con el corazón latiendo a 1000 por hora, respiró profundamente antes de acercarse un paso más. Algo en su interior, algo que ella misma no entendía completamente, le decía que no podía permitirse la derrota de Elías. No porque ella misma lo tuviera todo claro, sino porque sabía lo que era ver a alguien al borde del abismo, dispuesto a rendirse. Y ella no podía dejarlo caer. Entonces, ¿vas a dejar que tus miedos decidan por ti? Preguntó, y aunque sus palabras eran simples, había una intensidad en ellas que resonó profundamente en el silencio que los rodeaba. No se trata de lo que crees que no puedes hacer. Se trata de lo que el destino ha puesto en tus manos. Esta niña, ella te necesita ahora. Y no puede esperar que tus demonios se resuelvan antes de que hagas algo. Elías miró hacia la pequeña, que descansaba en su cuna improvisada, sus pequeños brazos estirándose en el sueño profundo e inocente. Una sombra de arrepentimiento cruzó por su rostro, pero la misma sombra fue reemplazada por una resistencia silenciosa, como si la verdad estuviera finalmente abriéndose paso, a pesar de todos los años de negarla. «¿Y si todo sale mal?», susurró Elías, su voz apenas audible. «¿Y si al final, esta niña termina como mi hija?». Esas palabras, tan cargadas de miedo, de culpa y de dolor, fueron las que finalmente quebraron las defensas de Alma. Porque ella sabía, en lo más profundo de su ser, que el miedo no podía ganar. El miedo era lo que había destruido vidas antes, lo que había creado paredes invisibles alrededor de los corazones de los que no sabían cómo amar. Y Elías, a pesar de su dolor, no podía permitirse seguir viviendo atrapado en ese miedo. No podía seguir huyendo. Elías, dijo con firmeza, todo lo que tienes ahora es esta oportunidad. No hay promesas, no hay garantías. Solo lo que haces ahora. Y tú decides qué hacer con ella. Nadie te está pidiendo que seas perfecto. Nadie te está pidiendo que lo hagas todo bien. Solo que no la dejes ir, que no la dejes enfrentar el mundo sola. Hubo un largo silencio entre los dos. Elías, con el rostro tenso, seguía mirando a la bebé, ahora inmóvil, tranquila. Alma lo observaba también, su respiración tranquila, pero su mente en alerta, esperando una reacción, una señal de que él había comprendido lo que le decía. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, Elías finalmente habló, aunque sus palabras fueron tan suaves que apenas se oyeron. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer tú? Alma se quedó quieta por un instante, sin saber cómo responder,
porque la pregunta de Elías la tocaba en un lugar que, hasta ese momento, ella misma había ignorado. ¿Qué iba a hacer ella? Ella había tomado un camino que no sabía si podría recorrer hasta el final. Pero algo en su interior le dijo que esta vez no podía retroceder. Yo. Comenzó, pero las palabras se atascaban en su garganta, como si no pudiera explicar lo que sentía. Voy a quedarme. Voy a quedarme y ver qué pasa. Porque en este momento, no puedo hacer otra cosa. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier tormenta que pudiera estallar en el exterior. Elías no dijo nada más. Solo se levantó lentamente, y cuando miró a Alma, hubo una mirada diferente en sus ojos, algo que había estado ausente hasta ese momento. Ya no era la mirada de alguien perdido, sino la de alguien que, aunque aún no lo entendiera todo, estaba dispuesto a intentar. Y eso, por primera vez en muchos años, lo hizo sentir que, tal vez, podría ser el comienzo de algo nuevo. La bebé, ajena a todo lo que había sucedido en los últimos minutos, comenzó a moverse ligeramente, y su pequeño gemido hizo que tanto Elías como Alma se volvieran hacia ella. Fue en ese momento, cuando el destino, tan impredecible como siempre, les dio una nueva oportunidad. Una oportunidad que ambos sabían que no podían dejar escapar. El sol estaba alto cuando Elías finalmente se acercó a la cuna, su corazón latiendo con fuerza. Cada paso hacia la pequeña parecía más pesado que el anterior, como si el peso de su propia historia lo arrastrara, lo frenara. Alma observaba desde el rincón de la cabaña, su respiración contenida, sabiendo que este momento era crucial, que algo cambiaría en el aire si Elías tomaba la decisión correcta. Pero en su mirada, había algo más, no solo lo observaba como una espectadora, sino como alguien que esperaba que él encontrara la fuerza para romper las cadenas de su pasado, para hacer lo que por tanto tiempo había temido. La bebé abrió los ojos lentamente, sus pequeños ojos oscuros como la madrugada, pero brillantes con una luz que Elías no había visto en mucho tiempo. Un destello de esperanza en su mirada, tan pura, tan inocente, que hizo que el hombre sintiera una punzada de angustia, una sensación indescriptible que lo recorrió entero. Todo lo que había vivido, todo lo que había perdido, ahora estaba frente a él en forma de esta niña, un ser indefenso que no pedía más que ser amado y cuidado. Elías levantó los brazos vacilante, casi sin atreverse a tocarla, como si el miedo a herirla, a hacerle daño, lo paralizara. Alma, percibiendo su indecisión, se levantó lentamente y se acercó a él, su rostro grave, pero con una suavidad que lo invitaba a dar ese paso que tanto temía. Elías, murmuró con voz baja, casi un susurro, pero suficiente para que él lo escuchara, esta es tu oportunidad de ser más que tu pasado. Esta es tu oportunidad de ser algo mejor, para ella, para ti mismo. Las palabras se quedaron flotando entre ellos, como un lazo invisible que comenzaba a unirse. Elías cerró los ojos un momento, y lo que vio fue su hija pequeña, corriendo por el jardín de su casa, sonriendo, preguntándole si alguna vez podría volar. Ese recuerdo, tan vívido, tan doloroso, lo atravesó como una daga, pero en lugar de hundirlo más en la oscuridad, lo despertó. Elías respiró hondo, y con un impulso que no sabía que aún tenía, extendió los brazos hacia la bebé. Alma dio un paso atrás, permitiéndole tomar el control, dejándole espacio para que, finalmente, se enfrentara a su propio miedo. El cuerpo de la niña era tan pequeño, tan frágil en sus manos, pero al sostenerla, Elías sintió algo extraño en su interior. Un calor que nunca había experimentado, algo que había estado dormido por años, y que ahora comenzaba a despertarse lentamente. La bebé emitió un pequeño suspiro y se acomodó en sus brazos, como si ya lo reconociera, como si algo en su ser supiera que ese hombre, al fin, había tomado la decisión correcta. Elías la miró fijamente, como si fuera la primera vez que entendía su propósito en la vida. No era ser el hombre perfecto. No era ser el salvador de todos. Era ser alguien que, después de todo, tenía la capacidad de amar, aunque aún no comprendiera todo lo que significaba esa palabra. Alma se acercó a él nuevamente, pero esta vez, sus pasos eran más lentos, más cuidados, como si no quisiera interrumpir ese momento tan frágil que se estaba forjando entre ellos. No tienes que ser perfecto, Elías, le dijo en voz baja, solo tienes que estar aquí. Elías no respondió,
pero en su mirada había una quietud que antes no existía. Los temores seguían presentes, sí, pero por primera vez en mucho tiempo, ya no gobernaban su vida. No podía cambiar el pasado, no podía traer de vuelta lo que había perdido, pero había algo que podía hacer ahora. Algo que podría salvar no solo a la bebé, sino también a él mismo. De repente, un golpe en la puerta lo sobresaltó, como si la tranquilidad recién alcanzada hubiera sido desafiada por un estruendo inminente. Elías se tensó, su mente volviendo al modo de alerta, a la necesidad de proteger lo que ahora tenía. Alma, por otro lado, alzó una ceja, desconcertada. ¿Quién podría estar en este momento en un lugar como ese? ¿Quién es?, preguntó Elías, su voz tensa, temerosa de lo que pudiera esperar tras esa puerta. Un silencio pesado siguió a su pregunta, hasta que finalmente la respuesta llegó, rasposa, como si quien la daba intentara esconder algo. Soy yo. Pedro. El corazón de Alma dio un vuelco, un recuerdo fugaz cruzó su mente. Pedro, ese nombre no era ajeno, pero tampoco lo conocía lo suficiente como para sentirse tranquila. Elías frunció el ceño, mirando la puerta con desconfianza. Pedro, repitió Elías, como si el nombre fuera una clave que él no lograba descifrar. ¿Qué haces aquí? Escucha, Elías, la voz al otro lado de la puerta era urgente, casi frenética. Lo que te voy a decir, no lo entiendes aún, pero necesitas escucharme. Es sobre la bebé. Alma intercambió una mirada con Elías. Algo en la voz de Pedro la hizo dudar, y eso solo alimentó la inquietud que ya residía en su pecho. ¿Qué podía saber él sobre la bebé? ¿Acaso había alguien más involucrado en la historia que aún no conocían? Elías, incapaz de contener su suspicacia, se levantó, sin soltar a la bebé de sus brazos, y caminó con paso firme hacia la puerta. Alma, que se acercó por detrás, no podía evitar sentirse atraída por la sombra de lo que estaba por venir, por lo que Pedro podría estar ocultando. El destino de esa niña, su futuro, estaba en juego, y algo le decía a Alma que este momento cambiaría todo de nuevo. Cuando Elías abrió la puerta, no encontró a un extraño, sino a un hombre que, por primera vez, le miraba con la misma desesperación que él mismo había sentido hacía tanto tiempo. Pedro, un hombre de mediana edad, estaba empapado de sudor y su rostro estaba marcado por un cansancio profundo. Sus ojos, sin embargo, estaban llenos de algo más, urgencia. Elías, dijo Pedro sin rodeos, la bebé no es lo que parece. No es una niña perdida por casualidad. Hay algo más en ella, algo que ninguno de nosotros sabe aún. El aire dentro de la cabaña se espesó al escuchar las palabras de Pedro. Nadie se movió, nadie respiró, como si el mundo entero se hubiera detenido por un instante, esperando que Elías reaccionara. Alma, al escuchar aquello, sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. La bebé, en los brazos de Elías, parecía ajena a todo, ajena al misterioso giro que su existencia acababa de tomar. Pero para los adultos en esa habitación, la revelación era un golpe certero, directo al centro de sus corazones. Pedro, al ver las expresiones de desconcierto y temor en los rostros de ambos, dejó escapar un suspiro pesado, como si hubiera estado cargando con un secreto imposible de ocultar por más tiempo. No entiendo lo que dices, dijo Elías, su voz bajo, aunque no exenta de angustia. El miedo en su tono era evidente, pero algo más también estaba allí, algo que lo empujaba a seguir escuchando, a no dejar que Pedro se fuera sin decir todo lo que sabía. ¿Qué quieres decir con que la bebé no es lo que parece? Pedro miró hacia la niña en los brazos de Elías, y su rostro se tornó aún más grave. Lo que te estoy diciendo, Elías, es que no es un simple accidente que la hayas encontrado. Hay algo más detrás de todo esto, algo que no podemos ignorar. Nadie sabe de dónde viene, y mucho menos por qué apareció en ese bosque. Pero te puedo asegurar que no es casualidad. Todo esto, todo lo que está pasando, tiene un propósito. Y tú, Elías, eres una pieza clave en este rompecabezas. Las palabras de Pedro, aunque llenas de misterio, también traían consigo un peso imposible de ignorar. Alma, que observaba cada movimiento, cada palabra, no podía evitar sentir cómo su pulso se aceleraba. ¿Qué tipo de enigma estaba ocultando Pedro?
¿Por qué él, de todos los hombres, estaba involucrado en esta historia? ¿Por qué no nos dices de una vez que sabes? Alma no pudo evitar interrumpir, su voz más firme que nunca. Estaba cansada de los secretos, de las sombras que parecían rodear a todos los que se cruzaban en su camino. Si Pedro sabía algo, era el momento de soltarlo todo. ¿Qué tiene que ver esta niña contigo? Pedro, al principio, titubeó, como si le costara encontrar las palabras adecuadas. Miró hacia la ventana, como si esperara que alguien más lo estuviera observando, o como si temiera que alguien escuchara más de lo que debía. Finalmente, dio un paso hacia adelante, y su mirada, ahora fija en la de Elías, transmitió algo mucho más sombrío de lo que había dicho hasta ese momento. No es solo que la niña esté conectada contigo, dijo con voz baja, es que esta niña está conectada con todo lo que ha ocurrido en tu vida. Desde el principio, todo ha sido parte de algo más grande, algo que no puedes ver aún. Tú no te recuerdas, Elías, pero yo sí. Yo estaba allí cuando tu hija desapareció. El tiempo pareció detenerse por completo. Alma y Elías intercambiaron una mirada cargada de incredulidad. El aire se volvió denso, como si las palabras de Pedro se estuvieran formando en una niebla que los envolvía. Elías, incapaz de entender lo que Pedro acababa de revelar, sintió como si el pasado hubiera vuelto a golpearlo de manera irreversible. ¿Qué estás diciendo? La voz de Elías tembló, pero su mirada era fija, como si aún no pudiera creer que estuviera escuchando esas palabras. ¿Cómo puedes decir eso? Mi hija murió hace años. No puedes estar sugiriendo que... No estoy sugiriendo nada, Elías, interrumpió Pedro con una frialdad que heló el aire de la cabaña. Estoy diciendo la verdad. Tu hija no murió. Fue secuestrada. Y lo que tú y Alma no saben es que la bebé que está sosteniendo tiene una conexión directa con ella. No es un accidente. No es un caso aislado. Esto es parte de algo mucho más grande, algo que se está desvelando ahora mismo. Alma, al escuchar esto, dio un paso atrás, sintiendo como una ola de confusión y miedo la envolvía. Cada palabra que Pedro decía se sentía como un peso insoportable, como si estuviera desenterrando algo enterrado hace mucho tiempo, algo que nunca había querido que viera la luz. ¿Secuestrada? ¿Pero por quién? Alma logró articular, su voz apenas un susurro de incredulidad. ¿Cómo es posible que? Es posible porque no estamos hablando de cualquier secuestro, respondió Pedro, su tono grave. Estamos hablando de algo mucho más siniestro. Algo que involucró a personas poderosas que aún siguen operando en las sombras. Algo que se ha estado preparando durante años, y esta niña, la niña que está sosteniendo, es clave en todo esto. Ella está relacionada con el destino de tu hija. Y tú, Elías, tienes que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Elías, de pie, con la bebé en brazos, no podía procesar la magnitud de lo que Pedro acababa de decir. ¿Cómo podía ser que todo lo que pensaba que sabía sobre su hija fuera mentira? La imagen de la niña que había perdido, la imagen de su pequeño rostro, la sonrisa que se le había desvanecido del corazón. Todo eso, ahora parecía ser solo una fachada, una mentira tejida a lo largo de los años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora?, preguntó Elías, el miedo retorciéndole las entrañas, pero también una creciente necesidad de entender, de no quedarse atrapado en la oscuridad de sus propios recuerdos. ¿Cómo puedo salvarla? ¿Qué tengo que hacer? Pedro, con la mirada vacía de quien ha visto demasiado y aún guarda secretos demasiado peligrosos, bajó la cabeza, como si lo que iba a decir ahora pudiera ser lo último que pudieran soportar. Para salvarla, Elías, primero tienes que enfrentar lo que has estado evitando. Tienes que entender que no solo hay algo oscuro detrás de la niña. También lo hay detrás de ti. Y si no enfrentas la verdad, la oscuridad que está detrás de todo esto, jamás podrás salvarla. El aire dentro de la cabaña se volvió irrespirable, denso con la tensión que emanaba de las palabras de Pedro. Elías, aún sosteniendo a la bebé en sus brazos, no podía apartar la mirada de Pedro. Aquella revelación había golpeado su mente con una fuerza brutal, como una marea arrasando todo lo que conocía. Sus pensamientos daban vueltas, buscando entender,
buscando encajar las piezas de un rompecabezas que nunca había pedido resolver, pero que ahora estaba forzado a enfrentar. La bebé, ajena a la tormenta emocional que se desataba en la habitación, parecía dormir plácidamente, ajena a la gravedad de su existencia. Pedro los observaba en silencio, como si estuviera midiendo cada palabra, cada segundo. Su rostro, antes tenso, ahora estaba marcado por la angustia. Sabía que lo que estaba a punto de revelar cambiaría todo, pero también entendía que ya no había vuelta atrás. Elías tenía que saberlo, Alma también. No había opción. El destino, como siempre, tenía su propia voluntad. Lo que te estoy diciendo, Elías, es que no se trata de un simple secuestro. La desaparición de tu hija fue solo el comienzo de algo más grande, más oscuro. Algo que va más allá de tu dolor, más allá de lo que creías posible, dijo Pedro, su voz grave, casi como un eco distante. Y ahora, esta niña, la que tienes en brazos, es la clave para desentrañar todo eso. Para detenerlo, o, si no actúas con rapidez, para condenarnos a todos. Elías, completamente sumido en el caos que lo había invadido, sentía que su mente comenzaba a explotar. ¿Cómo era posible que estuviera escuchando esas palabras? ¿Qué clase de monstruo había estado operando en las sombras, moviendo los hilos de su vida sin que él siquiera lo supiera? Alma, al ver el rostro descompuesto de Elías, se acercó un paso más. Había algo en su interior que, aunque temeroso, comenzaba a comprender. ¿Y qué tienes que ver tú con todo esto?, preguntó Alma, su voz afilada como un cuchillo, pero cargada de una incertidumbre que ni ella misma podía disimular. ¿Por qué estás involucrado en este juego? ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo, decides venir a decirnos todo esto? Pedro no respondió de inmediato. Su mirada se oscureció, y el silencio que siguió fue pesado, denso, como si estuviera tomando todo lo que quedaba de su fuerza antes de decir lo que realmente lo había llevado hasta aquí. Porque yo también fui parte de la mentira, dijo finalmente, su voz temblando ligeramente, pero no de miedo, sino de culpa. Fui uno de los que permitió que todo esto sucediera. Estuve allí, Alma. Vi lo que pasó con tu hija. Estaba demasiado involucrado, demasiado atado a lo que querían que sucediera. No pude hacer nada en ese momento, pero ahora me arrepiento. Las palabras de Pedro cayeron como una tormenta sobre la habitación, y Alma, con los ojos fijos en él, sintió que su cuerpo entero se tensaba. El arrepentimiento que Pedro mostraba era genuino, pero eso no cambiaba lo que había hecho, lo que había permitido que sucediera. Elías, por su parte, comenzaba a comprender la profundidad de lo que Pedro decía. Los recuerdos de su hija, de lo que había pasado aquella fatídica noche, comenzaban a tener una nueva luz, una luz macabra. ¿Quiénes son, ellos?, preguntó Elías, sin dejar de mirar a Pedro, su voz llena de rabia contenida, como si la ira estuviera a punto de desbordarse en cualquier momento. ¿A quiénes te refieres? ¿Qué fue lo que hicieron con mi hija? Pedro cerró los ojos brevemente, como si la pregunta lo golpeara con la fuerza de una marea. Sabía que lo que iba a decir cambiaría aún más las cosas, pero no había otra opción. Elías necesitaba saber la verdad, por dura y aterradora que fuera. Ellos son los mismos que han estado operando en las sombras durante años. No son solo hombres corruptos, Elías. Son personas poderosas, inmensamente poderosas, que manejan todo a su alrededor, que manipulan vidas como si fueran marionetas. Tienen sus manos en cada rincón del poder, y tú fuiste parte de su plan. Las palabras de Pedro hicieron que el aire en la cabaña pareciera volverse aún más denso, como si las paredes mismas estuvieran respirando con el peso de los secretos revelados. Alma se acercó a Elías, que aún no dejaba de mirar a Pedro, y tocó su hombro, como si quisiera asegurarse de que aún seguía allí. De que no se perdiera en la maraña de mentiras y verdades dolorosas que acababan de salir a la luz. ¿Cómo podía ser parte de su plan? Elías apenas pudo articular la pregunta. Estaba paralizado, sin saber si lo que Pedro decía era una locura o si realmente la verdad había estado frente a él todo el tiempo. Porque tu hija no fue secuestrada al azar, explicó Pedro, su mirada fija en la de Elías, como si intentara que comprendiera la magnitud de lo que decía. Ellos necesitaban a alguien como tú, alguien con tus habilidades,
alguien que pudiera liderar algo mucho mayor. La desaparición de tu hija no fue un accidente, no fue un secuestro al azar. Fue parte de un plan, de un diseño mucho más oscuro. Tu hija estaba en peligro desde el principio, y tú no lo sabías. Alma, incapaz de escuchar más, dio un paso atrás, alejándose de la conversación. No podía procesar todo lo que Pedro estaba diciendo, no podía asimilar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Sin embargo, Elías estaba más allá del desconcierto. Ya no importaba si lo que Pedro decía tenía sentido o no. La realidad era que, después de tantos años de dolor, de angustia, ahora estaba descubriendo que todo lo que pensaba saber era falso. Y con esa revelación, algo en él despertó. Algo dentro de él comenzó a arder con una intensidad que no había sentido en años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?, preguntó, su voz ahora firme, cargada con una determinación que nunca había tenido antes. ¿Cómo detenemos esto? ¿Cómo salvamos a la niña? Pedro lo miró, un destello de sorpresa en sus ojos. No había esperado esa respuesta, no tan rápido, no con tanta fuerza. Pero sabía que Elías, por fin, había decidido tomar el control de su destino. Lo primero que debes hacer, Elías, dijo Pedro, con una sombra de gravedad en su rostro, es enfrentar a aquellos que te han manipulado. Debes ir a donde todo comenzó. Y no podrás hacerlo solo. Necesitarás ayuda, mucha ayuda. Elías asintió, su determinación más clara que nunca. No sabía cómo iba a hacerlo, ni qué le esperaba, pero una cosa era cierta, ya no era el mismo hombre que había llegado al bosque. Ya no era un espectador. Ahora, él era parte activa de su destino. Y no iba a dejar que los fantasmas del pasado lo detuvieran. Estoy listo, dijo Elías con una firmeza que resonó en toda la habitación. Alma, que hasta entonces había estado en silencio, lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, vio en él una chispa de esperanza. Algo había cambiado en él, algo que podía traerles la oportunidad de corregir los errores del pasado. El camino hacia la verdad aún estaba lleno de sombras, pero ahora, Elías y Alma sabían que no estarían solos. La bebé, aún dormida en los brazos de Elías, parecía ser el faro que los guiaba. Y mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, una nueva determinación brillaba en sus corazones. El viaje hacia la verdad había comenzado. La cabaña se sentía más pequeña con cada segundo que pasaba, como si las paredes se estuvieran cerrando lentamente a su alrededor. El frío que había comenzado a calar en el aire se hacía insoportable, no por la temperatura, sino por la atmósfera tensa que se había apoderado de la habitación. Pedro había revelado demasiados secretos, y aunque Elías intentaba absorber cada palabra, la verdad era más grande de lo que su mente podía procesar en ese momento. La niña en sus brazos, esa pequeña criatura que había encontrado en el bosque, ya no era solo una víctima inocente, una bebé perdida en medio de una tormenta. Ahora parecía ser el centro de todo, la pieza crucial en un juego que no entendía, pero del cual, inexplicablemente, él formaba parte. Alma, aunque trataba de mantenerse firme, no podía ocultar la sensación de traición que le recorría la espalda. Todo lo que creía saber sobre la desaparición de su hija, sobre lo que había sucedido durante esos años, ahora se desmoronaba ante sus ojos. Pero más allá del dolor y la incredulidad, algo en su interior comenzaba a arder con furia, una necesidad urgente de desenterrar la verdad, de descubrir qué le había sucedido a su hija y, ahora. ¿Qué conexión tenía esa bebé con ella? ¿Qué significaba todo esto? ¿Cómo podían ellos, dos personas comunes, enfrentarse a lo que Pedro había descrito como una red de poderosas figuras que controlaban las sombras? Si lo que dices es cierto, Pedro, dijo Elías, su voz sonando más decidida, más fuerte que antes, ¿cómo es que nadie se dio cuenta de todo esto? ¿Cómo es posible que hayamos vivido tanto tiempo sin saber que estábamos siendo parte de algo mucho mayor? Pedro, por un momento, bajó la cabeza, como si las palabras que iban a salir de su boca fueran demasiado difíciles de decir. Como si de alguna manera estuviera compartiendo una carga que llevaba demasiado tiempo sobre sus hombros. Luego, levantó la mirada, y sus ojos encontraron los de Elías, que ahora brillaban con una determinación feroz. No fue un error, Elías. No fue una serie de coincidencias.
Ellos estaban planeando todo desde mucho antes. Desde el momento en que naciste, tú y tu hija fueron parte de su destino. Lo que tu hija representaba para ellos, lo que ellos querían lograr a través de ella, no era algo que el mundo pudiera ver, no era algo que cualquiera pudiera entender. Y la razón por la que nunca supiste nada es porque ellos eran extremadamente cuidadosos. Son invisibles, se mueven entre las sombras, y solo unos pocos son lo suficientemente poderosos para saber lo que realmente está pasando. Elías apretó los dientes, incapaz de comprender cómo todo lo que había vivido, toda su vida, había sido parte de un plan que ni siquiera él había imaginado. La rabia se estaba acumulando dentro de él, pero también lo hacía la comprensión de que ahora era su momento. No podía seguir siendo la víctima de una historia que había estado fuera de su control. Necesitaba tomar las riendas, necesitaba ser el protagonista de su propio destino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora?, preguntó con una voz más fría, más peligrosa. ¿Cómo se detiene todo esto? Pedro observó a Elías y, por un momento, una sombra de tristeza pasó por su rostro. Sabía que lo que iba a decir no era fácil de escuchar, pero era necesario. La única manera de detenerlos es desmantelar su estructura. Tienes que ir al corazón de todo esto. A su base de poder. Aquel lugar en el que todas las piezas se conectan, donde todo empezó. Ahí, Elías, ahí está la clave para terminar con todo. Ahí es donde encontrarás las respuestas. Elías respiró hondo. El miedo, esa sensación de estar fuera de control, ya no estaba presente. El dolor de la pérdida, el sufrimiento por su hija, todo eso ya se había transformado en algo diferente, en una necesidad urgente de justicia, en una llamada a la acción. Era como si toda su vida lo hubiera llevado hasta este momento, hasta este punto en el que finalmente comprendía que no solo estaba luchando por su hija, sino por todos los inocentes que se habían visto atrapados en esa telaraña de mentiras y manipulaciones. ¿Y cómo llegamos ahí?, preguntó Alma, su voz sonando fuerte y clara. No había duda en ella. Estaba lista para hacer frente a lo que fuera necesario, para enfrentarse a los fantasmas del pasado que la habían atormentado. ¿Cómo encontramos ese lugar? Pedro sonrió, pero no fue una sonrisa de alivio. Fue una sonrisa triste, cargada de pesadumbre. No pueden hacerlo solos, dijo, y la revelación de sus palabras cayó como una piedra pesada en el aire. Necesitan aliados. Necesitan gente dispuesta a desafiar todo lo que saben, todo lo que creen que es seguro. Y, más importante aún, deben aprender a confiar en aquellos a quienes jamás habrían imaginado que podrían. Alma y Elías se miraron, comprendiendo lo que Pedro acababa de decir. Iban a necesitar ayuda, no solo la de aquellos que ya conocían, sino la de desconocidos, personas con las que ni siquiera podían soñar que se aliarían. Pedro estaba hablando de una batalla mucho más grande, mucho más peligrosa de lo que se habían preparado para enfrentar. Pero no tenían opción. La única forma de salir de este laberinto de oscuridad era seguir avanzando, adentrarse más en la red, hasta que el hilo invisible que los unía con la verdad los condujera finalmente hacia el corazón de todo. ¿Quiénes son esos aliados?, preguntó Elías, su voz ahora completamente firme, cargada de una determinación imparable. Sabía que había algo más que Pedro no había dicho, algo fundamental, algo que definiría el rumbo de todo. Pedro, al ver la resolución en los ojos de Elías, suspiró y se adelantó hacia la ventana, mirando el horizonte, como si contemplara un futuro incierto. Luego, se dio la vuelta, y con una mirada llena de gravedad, dijo: Los aliados que necesitan no están donde ustedes esperan. Algunos serán extraños, algunos serán viejos enemigos. Algunos de ellos incluso pueden traicionarlos. Pero ustedes, Elías, Alma, tienen algo que los demás no tienen. Tienen una verdad que ellos no pueden detener. Y esa verdad los hará invencibles. Elías y Alma intercambiaron una mirada, y aunque la incertidumbre seguía ardiendo en sus corazones, sabían que este viaje no era solo para salvar a la bebé. Era para salvarlos a ellos mismos, para enfrentarse a su propio pasado, para destruir la red de mentiras y oscuridad que había controlado sus vidas por tanto tiempo. Ahora, no podían dar marcha atrás. La última palabra de Pedro resonó en la habitación, en sus mentes,
como un eco que no podía ser ignorado. Están a punto de entrar en el corazón de las sombras. Y la única forma de salir, será con la verdad. La verdad, Elías, es lo único que lo salvará. Y con eso, el destino de los tres quedó sellado. El aire dentro de la cabaña seguía cargado de tensión, como si los mismos muros estuvieran observando el momento decisivo. Elías, Alma y Pedro sabían que ya no había marcha atrás. El futuro, de alguna forma, ya se les había escapado de las manos, y ahora debían enfrentar lo que se les venía con la firmeza de aquellos que han tocado el abismo. El tiempo parecía dilatarse a medida que la realidad de lo que estaban por hacer se asentaba sobre ellos. No podían ocultar lo que sabían, lo que había comenzado como una búsqueda por una hija perdida se había transformado en una batalla contra un sistema invisible, un monstruo que se alimentaba de secretos, mentiras y el dolor ajeno. Pedro, por fin, había revelado la ubicación de la base de poder, el lugar donde todo había comenzado, pero ese conocimiento venía con una advertencia: no se podía llegar sin sufrir las consecuencias. Cada paso más cerca de la verdad los pondría en peligro, y la lealtad sería puesta a prueba. No podrían confiar en nadie más que en sí mismos. El mundo entero parecía estar en su contra, como si las fuerzas invisibles que habían sido responsables de toda esta pesadilla ahora los acecharan con más intensidad que nunca. Elías, a pesar de las dudas que aún asomaban en su interior, ya no se veía como el hombre perdido que había llegado a ese bosque. Había algo en sus ojos, una chispa de determinación que ardía más fuerte con cada revelación. La búsqueda de su hija, ahora transformada en una cruzada por la justicia, lo había convertido en una persona diferente. Ya no se trataba solo de la niña en sus brazos, sino de todo lo que él había perdido, de todo lo que el destino les había arrebatado. La sombra de aquellos que los perseguían ahora era algo tangible, algo que podía sentir al respirar, al mirar las calles vacías donde antes había buscado respuestas. Alma, a su lado, ya no era la misma mujer que había sido cuando todo esto comenzó. La incertidumbre que había gobernado sus días ahora había sido sustituida por una ira silenciosa, una furia controlada que la empujaba a hacer lo impensable. Había perdido a su hija, sí, pero ahora había algo más en juego. Había algo más que sanar, algo que destruir. La idea de que el mundo hubiera jugado con sus vidas de esa forma, de que todo hubiera sido una farsa, la transformaba. Ya no tenía miedo. Ya no se sentía sola. En silencio, los tres se prepararon para lo que estaba por venir. Pedro les había mostrado el mapa, les había dado las coordenadas. La base de poder estaba en un lugar remoto, apartado del mundo que conocían, un lugar en el que nadie, salvo unos pocos elegidos, había estado. Era un sitio donde los secretos eran enterrados, donde las decisiones se tomaban a puerta cerrada, y donde las sombras gobernaban sin ser vistas. El viaje hacia ese lugar no fue fácil, y a medida que avanzaban por los densos bosques, la sensación de ser observados se volvía más palpable. Cada crujido en las ramas, cada susurro del viento, parecía ser una advertencia, un recordatorio de que estaban en el territorio del enemigo. Pero ellos ya no se detenían. La idea de regresar, de dar marcha atrás, había desaparecido por completo. Ya no había lugar para el miedo ni para las dudas. La noche que se cernía sobre ellos, oscura y fría, se hizo más aterradora conforme se adentraban en el corazón del bosque. Cada paso era una prueba, cada sombra un desafío. De repente, el aire se volvió pesado, como si la propia naturaleza estuviera reteniendo la respiración, esperando lo inevitable. Y entonces, como si las mismas sombras los estuvieran esperando, llegaron a su destino. La base de poder era más de lo que habían imaginado. No era un edificio, ni una fortaleza visible. En cambio, era un complejo subterráneo, oculto bajo la tierra, como un monstruo dormido esperando despertar. El lugar parecía estar desconectado del mundo exterior, envuelto en un silencio sepulcral que solo aumentaba el terror que ya llevaban dentro. La entrada estaba oculta por una capa de rocas, camuflada con la vegetación del bosque, y la única forma de acceder era mediante un pasadizo secreto que Pedro había conocido desde su tiempo dentro de la organización. Elías miró a Alma, y ella le devolvió la mirada, como si en ese instante ambos comprendieran lo que iba a suceder.
La bebé en los brazos de Elías comenzó a moverse, como si de alguna forma presentiera lo que se les venía. Nadie dijo una palabra, pero todos sabían que este era el último paso. Adentrándose en el pasadizo, lo único que los acompañaba era la oscuridad y el eco de sus propios pasos. La sensación de que no estaban solos los acosaba. Los ojos invisibles que los observaban desde las sombras nunca dejarían de acecharlos. Pero debían continuar. Ya no podían retroceder. Finalmente, llegaron a la cámara central. Era una sala grande, con paredes de concreto, iluminada solo por unas luces tenues que parpadeaban de manera irregular. Allí, en el centro, estaba la máquina. Una estructura imponente, algo que parecía sacado de una película de ciencia ficción, pero que estaba claramente diseñada para algo mucho más siniestro. Era la clave de todo, el dispositivo que había sido usado para manipular vidas, para robar sueños, para destruir familias enteras sin dejar rastro. Esto es lo que necesitamos destruir, dijo Pedro, señalando la máquina. Pero no será fácil. Ellos no nos dejarán salir de aquí. En ese instante, la puerta principal de la sala se cerró de golpe y las luces comenzaron a parpadear violentamente. Una voz, profunda y mecánica, resonó en las paredes. No debieron haber llegado hasta aquí, dijo la voz, distorsionada, como si viniera de todas partes a la vez. Ustedes no entienden lo que están haciendo. Esta es la última oportunidad que tienen de salvarse. De repente, las sombras cobraron vida y figuras oscuras comenzaron a emerger de las paredes. Eran los guardianes, aquellos que habían sido entrenados para proteger el lugar a toda costa. Pero Elías, Alma y Pedro no se detuvieron. La batalla final había comenzado, y aunque todo parecía estar en su contra, el fuego de la justicia y la venganza se había encendido en sus corazones. El destino, por fin, estaba en sus manos. Y, aunque la lucha no sería fácil, sabían que no había vuelta atrás. En ese momento, el futuro se dividió en dos caminos, uno lleno de oscuridad y muerte, y otro lleno de esperanza y redención. Y solo ellos podían elegir qué camino tomar.